estamos con las cámaras de Urbana TV aquí en el Salón Montevideo de la Legislatura para participar de la primera jornada de salud mental y consumo en situación de calle. Va a haber unos 4 panelistas en las cuales vamos a participar y aprender sobre esta situación que es una crisis de la ciudad, crisis nacional, qué pasa con la salud mental y el consumo de gente en situación de calle. Esta primera jornada sobre salud mental y consumo problemático. Básicamente la idea es un poco conversar sobre esta problemática, que entendemos que el gobierno de la ciudad de alguna manera también la está poniendo en la agenda, sino que todos los que estamos acá, todos y todas que estamos acá, lo venimos elaborando hace muchísimo tiempo. En ese sentido, entendemos que la ciudad tiene varias leyes, que incluso sobre consumo problemático, que no están reglamentadas. Sabemos que tiene la ley de salud mental, pero también el problema es que justamente esas leyes quedan sin presupuesto. Y entendemos que al pasar eso, no solo la ciudad de alguna manera termina fragmentando las políticas que debería ejecutar, sino también que eso termina delegando a los distintos actores que nos encontramos hoy acá y otros que no puedo venir, pero básicamente la política que debería ejecutar la ciudad no se ejecuta, o sea, la termina llevando adelante los compañeros y compañeras, los profesionales que elaboran la temática. Como decía al principio, la idea es que podamos pedir la palabra después de la intervención de los compañeros que están en el panel, que están en la mesa. Por suerte tenemos compañeros profesionales que llevan el tema, y también tenemos compañeros que incluso son de la provincia de Buenos Aires. Ustedes habrán visto las publicaciones que ha hecho el gobierno de la ciudad, específicamente Jorge Macri y también Raida, sobre la problemática de consumo y salud mental en situación de calle. Así que bueno, la idea es, como decía, poder discutir, charlar, debatir entre nosotros para ver de qué manera podemos construir una mejor agenda, un mejor programa sobre estos temas. Así que muchas gracias por haber venido. Ahora lo que vamos a hacer es que la compañera Moni le va a presentar primero a los panelistas, pero después también va a pasar la palabra para que todos y todas tengan la posibilidad de expresar cómo creen que tenemos que ir abordando para adelante esta problemática. Muchas gracias. Pablo Catalán, psicólogo, politólogo y docente de la UBA, trabajador del Hospital Bonaparte, miembro de la Comisión Directiva de ACBA y del Colectivo Argentino de Salud Mental. También les pedimos un aplauso. Referente de Proyecto 7, psicólogo social y operador en adicciones. Les pedimos un gran aplauso. Gustavo Daniel Curra, director provincial de atención inmediata del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Les pedimos un aplauso. Nuestra compañera legisladora por Fuerza Patria y presidenta de la Comisión de Promoción e Integración Social de la Legislatura de la Ciudad. Bueno, para comenzar, le vamos a dar la palabra a Gustavo Moreno. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Bueno, la verdad es que para mí es un gusto estar presente acá. ¿Cuántos minutos tengo? Lo que vos quieras. 8 o 10. Bueno, 8 o 10. Bueno, en estos 8 o 10 minutos te pido que me interrumpas porque a veces alargo. Es difícil tratar un tema así y más desde el derecho. Yo voy a ser el más aburrido de todos acá, sin duda, porque muchos de los que están acá en esta mesa y muchos de que están ahí tienen un trabajo de poner el cuerpo diariamente en lo territorial, en los efectores, en la calle, que seguramente saben muchísimo más que yo en el trato diario con las personas que tienen padecimientos en su salud mental y que además pueden o no estar en la calle, que es el tema que nos concentra hoy. Y el derecho es muy injusto. El derecho es muy injusto, la ley muchas veces es muy injusta y quienes aplicamos el derecho a veces somos también muy injustos. Porque nos falta conocer al otro, la subjetividad del otro, la singularidad del otro, sobre todo en estos temas donde hay que ponerse claramente en el lugar del otro.
Los asesores tutelares, y le agradezco al doctor Gugliorini, un asesor tutelar de muchos años acá, de la justicia civil que está presente, somos los representantes de las personas menores de edad y también de las personas con padecimientos mentales, aun cuando sean mayores de edad. Así que estoy hablando desde estas perspectivas. Y en materia de ley, lo primero que se me ocurrió cuando me invitaron a este panel, y le agradezco mucho a Horacio Ávila y a Berenice, es esto de situación de calle y salud mental, que hoy llega en un contexto, y lo voy a adelantar, de hostigamiento a las personas en situación de calle. Llega en una situación de hostigamiento por un protocolo lanzado en el 2024, a principios del 2024, donde evidentemente, lo vamos a tratar un poco al final, donde evidentemente se las hostiga diariamente en calle con sus padecimientos mentales para que se retiren. No es un tema de salud mental para el Poder Ejecutivo, y me hago cargo absolutamente de lo que digo en esta mesa, es un tema de espacio público, de delimitación del espacio público, donde en general ya lo hicieron con la UCEP hace muchos años, cuando se interviene, entonces ahora lo van a hacer desde la salud mental. Pero esto no minimiza el tema para nada. ¿Y quiénes son las personas en situación de calle para el derecho? Nosotros tenemos una ley, la 3706, un laburo enorme de Horacio Ávila y de sus compañeras y sus compañeros en esto. Tenemos una ley nacional, la 26654, bastante parecida a nivel nacional, que lamentablemente el presidente Milei la destruyó en cuanto a las competencias concurrentes de la provincia y de la nación. Y me voy a referir claramente a las personas que están en situación de calle y en efectiva situación de calle, que serían claramente las del inciso A del artículo 2 de la 3706. ¿Y cómo las atamos con la salud mental? Alguien dijo por ahí, tenemos en la ciudad una ley de salud mental, claramente la 448, una muy buena ley para ese momento. Era muy buena ley para ese momento, la 448, hasta tenía sistemas de internación distintos a los que hoy tiene la 26657, que es la ley de salud mental. Pero ¿saben lo que pasa? Que la competencia en las internaciones involuntarias, las competencias en las determinaciones de capacidad, no las tienen los jueces de la ciudad, los tienen los jueces de familia, que en la ciudad de Buenos Aires, en el contexto territorial, son jueces nacionales, con lo cual nunca los jueces nacionales aplican la legislación local. No aplican la 114, que es la Ley de Protección Integral de la Ciudad, como tampoco aplican la 448. Aplican la ley nacional, porque ellos son nacionales, con esta cuestión de que son nacionales, aunque utilizan los jueces nacionales todos los recursos de la ciudad, como los hospitales públicos, ¿no? Y fíjense que este tema, que yo siempre digo, bueno, y además el tema del consumo problemático. Tenemos una ley en la ciudad de consumo problemático, claro, la 2318. La 2318, una ley que es una de muy buena intención, una muy buena ley, que la verdad que nadie la aplica, con un montón de recursos que nadie cumple porque claramente no se le asigna presupuesto. Y para que se entienda claramente, cuando una legisladora y varios legisladores votan una ley, la ley puede estar vigente, claramente. Pero si no se le asigna presupuesto, la ley de presupuesto va a ser una ley ineficaz por aún cuando esté vigente. Esto no está pasando con las leyes hoy, que no tienen la asignación presupuestaria suficiente, y nos encontramos con leyes que están vigentes pero están vacías, claramente. Y fíjense la cuestión del consumo problemático, el tercer sector que convoca a esta mesa. ¿Tenemos una ley de consumo problemático a nivel nacional? Sí, tenemos la Ley Nacional de Consumos Problemáticos, que es del año 2014. Qué bueno, salió la Ley de Salud Mental y en el 2014 salió la Ley de Consumos Problemáticos, la 26934. 180 días había para reglamentarla. ¿Alguno conoce la reglamentación después de más de una década? No. Seguramente los que trabajan o trabajamos en esto conocemos muchas resoluciones de la CEDRONAT que tratan más o menos a veces de reglamentar el tema de consumo problemático desde las comunidades terapéuticas que coordina la CEDRONAT. Pero la ley nunca se reglamentó desde el 2014 para acá, y la presidenta, los presidentes que pasaron, nunca la reglamentaron. Esto demuestra claramente, y más allá de los distintos colores partidarios, que en este tema
La política, con todo respeto, ¿no? En general, hay excepciones claramente, tiene una falta de interés. Tiene un excelente discurso, nos convocamos en una mesa, pero evidentemente hay una falta de interés solamente en reglamentar leyes y también en asignarle los presupuestos, porque estas son decisiones absolutamente políticas. Después nos encontramos con este debate, yo venía para acá y me decían, tenés que hablar de esto, y otra persona me decía, tenés que hablar de esto, y hay cientos de temas para hablar de salud mental y consumos problemáticos y situación de calle. El tema de la modificación de la salud mental, porque pareciera ser que la ley de salud mental es malísima y que no se puede internar a nadie, desde el concepto hoy que tienen, y que a veces le hacen creer yo tengo en el trabajo, el excelente trabajo que hacen las madres de Paco, a veces dicen hay que modificar la ley. Y no, hay que modificar una cuestión que se llama el riesgo cierto inminente, que esto no está solamente en la ley, pero está reglamentado ¿dónde? Está en el decreto reglamentario, en el decreto 603/13. No quiero dar muchas ideas, porque por ahí el presidente Milei, en quien no confío mucho, yo pido disculpas por decir esto, como magistrado, pero a ver si todavía reglamenta y lo hace peor de lo que está hoy el riesgo cierto inminente. Pero nosotros tendríamos que ir hacia un modelo social en materia de adicciones para modificar el criterio de riesgo cierto inminente, porque hay muchas mamás, muchos familiares que van dando vueltas por distintos recursos judiciales, terapéuticos, porque no logran a veces el tratamiento que requiere esa persona. Y esto realmente es muy dificultoso, justamente cuando a veces las personas la llevan a evaluar y claro, ya está rescatada, ya no está consumiendo. Cuando el familiar lo puede llevar, ya no está en riesgo cierto inminente y se encuentran con la desazón que muchos equipos de salud le dicen, bueno, no es riesgo cierto inminente. Creo que sí habría que pensar, y esto lo digo y lo venimos diciendo hace tiempo, un concepto de riesgo cierto inminente de manera distinta, tomando el modelo social de la Corte Interamericana, el caso Furlan, por ejemplo, de decir, bueno, tenemos que pensar un concepto, una conceptualización de riesgo cierto inminente que pueda avanzar en materia de las adicciones. Y bueno, y fíjense en el tema de los dispositivos. En el 2019, el Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad, que no tiene una integración, digamos, de magistrados que vengan de un sector, por decirlo así, kirchnerista, sino que han sido designados justamente por quienes fueron los jefes de gobierno de los distintos poderes ejecutivos de la ciudad, condenaron a la ciudad y a la nación por la falta de dispositivos. 2019, casi en unanimidad, condenaron al Estado Nacional, donde la ciudad reconoció, la Dirección General de Salud Mental, que no tiene dispositivos en materia de adicción. En el caso de dos chicos, uno mayor de edad y otro menor de edad, cuando la causa comenzó siendo menor de edad y el Tribunal Superior los condenó. Esta es la realidad. 2019 para acá y seguimos sin dispositivos de internación cuando se necesitan, no siempre. Las internaciones tienen que ser la última ratio, es decir, la última posibilidad, y ahí tiene en todo caso, es la oportunidad para comenzar un tratamiento. Y fíjense también que a partir de un amparo, asesoría tutelar contra el gobierno de la ciudad hace varios años, se creó un organismo dentro de la dependencia del Ministerio, yo digo todavía porque soy viejo, Desarrollo Social, que se llama Desarrollo Humano y Hábitat, que trabaja en políticas en adicciones, pero que los 9 dispositivos conveniados que tienen, que son comunidades terapéuticas y los 2 propios, son voluntarios, con lo cual, hoy aún así, si el Poder Ejecutivo quisiera llevar a este sistema de internaciones a muchas de las personas cuando las necesitan, no vamos a encontrar claramente que existan estos dispositivos. Con lo cual, no es un tema que la ley no sirva, sino que vuelvo a insistir que son decisiones políticas que tienen que ver con lo presupuestario. Aspectos jurisprudenciales que ha venido los tribunales dictando sus fallos, erróneamente y no tan erróneamente. Erróneamente creo que a veces es el tratamiento de la justicia de familia, y no porque los colegas que son de familia no sepan y no trabajen bien, sino que a veces están sobrepasados de distintas situaciones y las adicciones terminan siendo
una situación más en el contexto de todos esos expedientes y juzgados. Hoy tenemos que en familias se tramitan las internaciones involuntarias, que las familias tienen que tener muchas veces, cuando hay familias, que tienen que tener un abogado, los procesos de determinación de personas para los que somos más viejos y del viejo Código Civil que eran las instancias, ya me voy terminando, los controles de legalidad que tienen que ver con los chicos, y muchas veces tenemos que ver hoy cómo muchas mamás adictas en situación de calle son separadas de sus hijos, y les piden que en 180 días tienen que comenzar un tratamiento, tienen que sostenerlo, si no quizás, si los niños son chiquitos, van a pasar al sistema de adopción. Esto es absolutamente dificultoso para cualquier mujer, para cualquier varón mucho más, pero cualquier mujer que le sacan a un chico justamente por su consumo problemático. Consumo problemático que tiene que ver claramente con las omisiones anteriores del Estado en la violación de sus derechos sociales. Si miramos la película para atrás de estas mujeres que son victimizadas nuevamente por la justicia. Hay algunos fallos interesantes de la justicia contenciosa administrativa de la ciudad, donde empieza a reconocer a las adicciones como un supuesto claro para el acceso a la solución habitacional. Si bien algunas cosas tiene la nueva reglamentación del decreto 690, que es el subsidio habitacional, como que dice, bueno, es un indicador grave para que se le otorgue el subsidio, la Sala 1 de la Cámara Contenciosa Administrativa, en el caso Castro Pamela, el que les guste, ha trabajado muchísimo más el tema de las adicciones para que se le dé vivienda digna a una persona que reclama este derecho, no solamente una prestación económica, sino una prestación integral. Con aquellos que le gustan Edgar Morin, nosotros seguimos la idea de que esta es una cuestión compleja que necesita soluciones claramente integrales. Y me voy a referir en el último minuto, para no extenderme ni sacarle tiempo a mis compañeros, en algo que es lo peor de todo. Hasta acá hablamos un poco de la protección de las personas y cómo la ineficiencia del presupuesto y de las leyes, con leyes que tenemos, no nos sirven desde la justicia muchas veces para encontrar los recursos necesarios. Pero lo peor de todo es utilizar el sistema de protección de estas personas, o bajo el pretexto del sistema de protección, para haber sacado en el año 2024, a principios 24, este jefe de gobierno, del Ministerio de Salud, hay que decirlo claramente, del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, un protocolo de hostigamiento, como lo llamo yo, para los traslados compulsivos de las personas en situación de calle, aun cuando no exista riesgo cierto inminente como marca la ley de salud mental. El protocolo, si lo ven todo, está publicado, habla de indicios, que cuando una persona tenga indicios de consumo problemáticos o indicios de enfermedad mental, puede la policía, puede de alguna forma el SAME, directamente, lo voy a decir así, levantarlo y trasladarlo a un centro de salud mental para que sea evaluado. Ojo, esto no lo dice el Código Civil. Esto es claramente una contradicción con el artículo 42 del Código Civil, que dice que este traslado tiene que ser dispuesto por autoridad pública con una necesidad de control judicial simultáneo posterior o aún previo en este caso cuando buscamos a personas, pero que necesariamente no es una situación de traslado compulsivo por parte de la autoridad preventora, que es la policía. Nadie, si ustedes no cometen un delito en flagrancia, puede ser perseguido por la policía. No debería, fíjense que para la salud mental pareciera ser que no es así. Sin cometer delito y sin estar en el supuesto de riesgo cierto inminente, la policía hoy está autorizada a levantar a una persona y a trasladarla, sin ningún tipo de control judicial. Esto se llama hostigamiento. Es que ni siquiera tiene que ver con la política de salud mental a la que yo me refería. Hoy creó el Poder Ejecutivo local una categoría sospechosa en las personas en situación de calle, justamente porque no puede ser que la política esté aislada de la política universal. No hay una política de salud mental para la Ciudad de Buenos Aires. El único interés pareciera ser que son las personas en situaciones calle, pero no para ponerles dispositivos a disposición, sino para que dejen de ocupar el espacio público. Lamentablemente, esto no pasa solamente en esta ciudad. Cruzamos el río y pasa en Montevideo. La República Oriental del Uruguay modificó en el 2024 también su legislación para poder levantar a personas
que para ellos estarían en riesgo cierto de muerte o de un trastorno mental, justamente para también, aún sin consentimiento de las personas, las puedan levantar. Esto es algo que se viene repitiendo y esto tiene que ver claramente con una política macroeconómica, neoliberal y que desatiende claramente los derechos económicos sociales y la justicia social. Muchísimas gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra a Pablo Catalán. Gracias en principio a Horacio y a Berenice por seguir manteniendo en la agenda el tema de salud mental, discapacidad, situación de calle. En principio, bueno, comentarles un poco la presentación. Dijeron que soy trabajador del Bonaparte. Hoy por hoy sigue todavía siendo un hospital bajo ataque. Ahora en diciembre todavía despidieron a personas, medio cacería de brujas, gente muy puntual, líderes o gente que fue coordinador de algún espacio de internación, coordinadores del servicio de demanda espontánea, que vos ibas, te atendías. Bueno, a esas personas las despidieron, ahora en diciembre, 7, 8 personas fueron despedidas y muy puntuales. Es un hospital que quedó ya con más de 300 personas menos, continúa siendo un hospital de 4 o 2 servicios cerrados de internación, los equipos están muy raleados, pero así todo creo que está pasando algo ahí, como está pasando a nivel social y creería que a nivel nacional, que estamos habitando y discutiendo un plano, pasamos a discutir un plano, el que Alain Badiou decía como el del Estado conformado por las fuerzas vivas de la sociedad y no tanto del Estado burocrático que tiene el timón, ¿no? el gobierno de un barco, y están pasando cosas interesantes. A ese respecto, escuchaba un poco esto que traía Gustavo y también de charlar con las organizaciones con respecto a las modificaciones de ley y modificar la cuestión de riesgo en la ley. Es una cuestión para discutir en profundidad. Creo que siempre la comunidad se lo propone, por algo es y tiene la última palabra. En ese sentido, sí, somos muy críticos con respecto a, bueno, puntualmente a no poner las esperanzas en esto, porque a veces reproducimos muchas cuestiones del control de la agenda o hacer que a través de las leyes controlar algo de la conducta de quienes asisten o de quienes quieren ser asistidos. Y a veces ponemos la esperanza en eso y es muchas veces un error. Hoy por hoy, en el Bonaparte, yo sigo laburando en La Guardia, a veces nos llega gente en consumo, en situación de calle, y entendemos que ahí hay algo que no puede, que tiene que tener la oportunidad de ser asistido, una oportunidad de tratamiento, por más que nos abra una ventanita. Esa oportunidad es quedándose, es ofreciendo una internación, porque en otra situación no puede, ¿sí? Entonces hay que ofrecerle una oportunidad real. Eso no tiene que ver con la situación de riesgo, eso tiene que ver con procesos colectivos que estamos dando hoy por hoy. La situación de calle, el consumo y la salud mental siempre fue un problema en los gobiernos modernos del siglo XIX y siglo XX, siempre fue un problema, siempre fue un dolor de cabeza para las sociedades y los estados modernos. ¿Qué hacer? Yo creo que hemos tenido un gran fracaso al respecto de cómo abordar eso. Si hoy por hoy como colectivo mayor, que es decir, todos los que estamos acá, estamos discutiendo cuestiones y tenemos que hacernos unos horizontes bien claros al respecto de qué es lo que queremos. Y creo que para eso tenemos que estar acá, o para eso hoy por hoy estamos acá, que un poco fue la propuesta de los organizadores. Es decir, plantar horizontes bien firmes. Desarrollar algo de la asistencia, de lo que sí, lo que no, como dijo el doctor recién, creo que acá hay sobrada palabra. Me parece que tenemos que discutir desde dónde, digamos, ¿no? Desde dónde empezar a pensar esto en profundidad, porque lo que tiene diseñado, lo que ha diseñado la línea liberal, la línea derecha, hasta hoy como propuesta, ha sido un fracaso. El controlar el devenir y el circular de la ciudad como problema urbano ha sido un fracaso también. No puede dar en el blanco con las políticas que arma desde ahí. ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que ha funcionado? Hoy por hoy, además de trabajar en una parte, trabajo como supervisor en diferentes hospitales, 7 u 8 hospitales, y además
provinciales, municipales, y también tuve la oportunidad de coordinar una supervisión durante más de un año de algunos programas de organizaciones junto con programas de algunos municipios. La síntesis que se iba armando en esas discusiones ha sido maravillosa. Le hemos podido sacar un jugo a eso con respecto a las mujeres que crían chicos y consumen, todos esos procesos de seguimiento, con respecto a la gente en situación de calle, con respecto a las internaciones, cuántas camas tiene que haber en un hospital, del total de camas de un hospital, cuántas tienen que estar destinadas a salud mental y consumo, cuántas, ¿lo sabemos? No lo sabemos, no tenemos ni idea cómo tener que diseñar esos servicios, esa respuesta. Tenemos algunas pistas que tenemos que seguir, pero hay algunas cuestiones que todavía como colectivo creo y creemos, porque lo venimos discutiendo mucho en Colectivo Argentino de Salud Mental, tenemos que tener algunas terminales para ver desde dónde partir a diseñar esa respuesta, y nosotros estamos seguros que no somos la respuesta liberal, tenemos que tener unos horizontes claros. ¿Sí? Me anoté algunas cositas que creo que en la propuesta que viene no podemos dejar por fuera como piso, de dónde partir, no en qué, cómo. Pero por ejemplo sobre el tema de los programas incompletos, ¿no? O me gustaría empezar en realidad por los procesos que no se regestan, ¿no? Esto de la regesta lo saqué una vez, pareció una charla con Edu Ticera, que contaba un proceso de comunitario, compartimos con él cátedra hace más de 20 años. Pero hay un punto donde iniciamos procesos, todos los que estamos acá, y llegamos a un punto donde tenemos que regestarnos, por supuesto, ¿no? Recuerdo allá 2010, cuando las organizaciones, en los barrios, hablaba mucho de esto de ganarle lugar al narco en el territorio, y fue un éxito. Yo creo que fue un éxito eso, creo que se avanzó un montonazo, creo que las organizaciones avanzaron desde la crisis de 2009 hasta la actualidad exponencialmente, y han ganado. Pero llegamos a un punto donde ya le dicen al Estado, a los programas, a los municipios, no me den más programas, no me den más territorios porque no puedo más. El Estado se tiene que hacer cargo. ¿Cómo? ¿Por dónde? Bueno, y empiezan a aparecer estos problemas que creo que la síntesis de lo que hemos caminado hasta acá es muy importante. En los hospitales, esto que les decía que estamos supervisando, se incluían equipos de apoyo a la guardia para que metan el tema de salud mental y consumos dentro del hospital. Bueno, a todas luces le decíamos no, por ahí no, pensemos respuestas que sean completas, porque llega un nivel donde empiezan a dar una respuesta, llega gente, jóvenes, gente en situación de calle, consumo, que ese apoyo a la guardia queda un tanto corto. Empezamos a internar en algún servicio de clínica médica o en las maternidades que ahora están vacías, y se interna gente de salud mental. Bueno, y los profesionales de salud mental dicen, miren, yo hago el apoyo a la guardia, hago el seguimiento, el monitoreo cuando quedan, las recitas, no puedo acompañar 11, 12 internaciones de gente que se despierta de noche si quiere ir porque quiere consumir. Imposible, imposible. Entonces, la regesta de los procesos nos han llevado a un punto donde viene ahora esto que quería decir a continuación, esto de los programas o respuestas incompletas. Pensemos las respuestas todas juntas. Ya llegamos a un nivel donde ha pasado agua bajo el puente, todos los que estamos acá hemos atravesado procesos muy ricos, se le ha ganado lugar al narco, se ha ganado lugar en los hospitales, se ha ganado lugar en la agenda, se ha ganado lugar en la agenda social. Pensemos respuestas completas, porque las respuestas por la mitad nos dejan en lugares muy vulnerables, ¿sí? Y esas respuestas completas tienen donde pararse, que es nuestra palabra, nuestro proceso, que es un poco la riqueza de lo que tenemos acá, que ahora lo voy a mencionar al final. 2 o 3 cosas también como fenómenos actuales que creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestra respuesta, que repito, creo que todavía no la tenemos del todo clara de dónde y hacia dónde. Como colectivo mayor, porque estamos discutiendo estas cosas acá y del otro lado tampoco ofrecen una respuesta seria, ¿no? Si hoy por hoy en Bonaparte están haciendo una casa de brujas, es porque no tienen claro ni cómo desarrollar su respuesta privada, que es lo único que les interesa. Hoy por hoy están sacando una normativa que creo que se publicó en el boletín oficial la semana pasada, que es sobre la habilitación de centros de día con internación, una cosa así, que es un poco seguir echándole leña a sus arcas y a su recaudación, digamos.
Bueno, 2 o 3 cositas también como fenómenos del hoy que vemos como colectivo de charlar es sobre la seguridad y la gestión de la masividad citadina. No son temas menores, no son temas menores. La seguridad es un tema que preocupa cuando aparecen esos accidentes en la calle, cuando muere alguien, cuando se suicida alguien. Todavía estamos discutiendo si reja sí, si reja no en un hospital, en el segundo o tercer piso, el diseño de nuestros dispositivos, cuando se tiró esa persona en el 7º piso en el Posadas, cuando murió la turista brasilera. Ahora fue viral un chico hace 2 o 3 días pegándole a la gente en la calle, obviamente con problemas de salud mental. Es muy difícil, pero es un tema que tenemos que abordar y no podemos dejar de mirar el tema de la seguridad y la gestión de la masividad, porque la seguridad es fundacional de los estados modernos y es lo que nos hizo convivir a todos juntos y decir, bueno, nos juntamos por seguridad. Hay cosas que tenemos que seguir dándole, pero desde nuestra perspectiva, porque del otro lado, ¿qué es lo que hacen? Encierran. Hoy por hoy, como fenómeno, vemos que ante la falta de respuesta se le ha revoleado a la calle, es decir, a todos nosotros que estamos acá, a la policía y a las familias, el problema de la salud mental y discapacidad. ¿Quién contiene? Las familias que explotan, la policía que explota, mal atiende y asesina, y la calle que hace lo que puede. Es decir, eso lo tenemos que abordar, ¿sí? Porque en nombre de la seguridad lo que hacen es volver otra vez al control, a las cuestiones sistemáticas de la respuesta sanitaria escalonada, los 70 acá, los 70 acá, imposible, imposible. Nuestra respuesta es totalmente distinta. Nuestra respuesta es de la relación, nuestra respuesta es la dinámica, es la diversidad, es el movimiento. Nosotros hacemos otra cosa y tenemos en claro qué hacer. Y hemos tenido éxito en eso, mucho éxito, no poco, no poco. Tenemos programas, tenemos comunicación, tenemos gente, tenemos experiencia, tenemos antecedentes añosos, históricos, ¿sí? Tenemos generaciones y generaciones trabajando de la misma manera. Antes de eso, decir, como dijimos otras veces acá cuando nos juntamos en esta casa, que la agenda de Cava se tiene que relacionar, o creemos, yo formo parte del colectivo argentino de salud mental, donde hay más de 80 organizaciones de todas las provincias. Tenemos una agenda y muchas veces la agenda de Cava cuesta que se relacione con el universo exterior, digamos, ¿no? Entonces, relacionarse con una agenda creo que nos enriquece muchísimo. Es una agenda que ya ha trascendido también a la ONU, unas cuestiones de salud mental y justicia penal, y materia de seguridad, en Dinamarca, unas cuestiones al Estado Nacional, y creo que eso nos enriquece muchísimo, porque en Ciudad de Buenos Aires, por lo general, la endogamia nos limita muchísimo. Bueno, creo que lo que venimos mencionando, destacar esto último que venimos mencionando en el Colectivo Nacional de Salud Mental, que es desde dónde pensar la respuesta, es definitivamente nuestras prácticas. Como me gusta decir, la palabra suele ser más poderosa que los psicofármacos. Con algo que decimos, con algo que hacemos, con algo que demostramos, podemos romper un vínculo, romper una relación, relaciones de redes. La palabra no es cualquier cosa, la palabra demuestra profundidad en lo que hacemos. Solo con decir algo que se genere un caos total en la sociedad, tenemos muestras sobradas hoy por hoy. La palabra es potente y la palabra es todo lo que hacemos, lo que históricamente hemos hecho y lo que históricamente construimos. Con lo que creo que no hay mejor cosa que ofrecerle a la sociedad que es nuestra historia. Debemos sentirnos orgullosos como trabajadores y trabajadoras de lo que hemos construido hasta acá, de la potencialidad de nuestras prácticas como palabra colectiva y construir desde ahí. Bueno, no mucho más para no quitar palabra al resto, pero la complejidad se expresa ahí, en nuestras prácticas, en nuestra historia, en la trascendencia de las generaciones, y de ahí debemos construir con confianza y con total orgullo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Queríamos mencionar y agradecer la presencia de Ramón
Ramiro dos Santos Freire, es el defensor oficial del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, y también de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que está acá presente con nosotros. Muchas gracias. Bueno, continúa Horacio Ávila. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. La verdad que un gusto para mí estar acá sentado en esta mesa con compañeros con tanta trayectoria, tanto trabajo en lo social y también en el tema de derechos, ¿no? Con los cuales venimos trabajando hace tantísimos años. También mencionar y agradecer a aquellos que han venido, aún con este día y demás, y la participación, el interés, ¿no? Me parece muy importante que haya este interés sobre esta problemática tan compleja. Quiero mencionar que están presentes los compañeros del Monteagudo, los compañeros de PRI, las compañeras de PRIDA. Me parece que es importante, ellos son protagonistas de todos estos temas que hablamos. Me parece súper importante que compañeros en situación de calle, compañeras y compañeros en situación de calle, estén hoy acompañando esta jornada. Tema difícil y complejo, se han mencionado la mayoría de las legislaciones vigentes o existentes, tanto a nivel local como a nivel nacional. Coincido con lo que dice el doctor Gustavo Moreno, una ley sin recursos, una ley sin estructuras, es un pedazo de papel que no sirve para nada. La mayoría de estas leyes que se han mencionado fueron trabajadas conjuntamente con las organizaciones sociales, inclusive con personas que padecían o padecen estas cuestiones que tienen que ver con estos grados de vulnerabilidad enorme, ¿no? Porque hablamos en esta jornada, y espero que se repitan muchos más y que la participación sea tan concreta como esta, en esto de que mencionaba Pablo, ¿no? Respuestas. ¿Cuáles son las respuestas a tanta marginalidad, a tanta vulnerabilidad? Porque ya de por sí entender que sufre o que padece una persona que está en situación de calle, si a eso le sumamos, ¿no?, el tema de que está en una lamentable padecimiento, digamos, de psiquiátrico, a veces la combinación de ambas cosas, ¿no?, lamentablemente, del consumo también conjuntamente con las patologías, la supervivencia que significa estar en la calle de por sí, con una calle muy agresiva, muy invasiva, donde todos son estímulos constantes y permanentes no deseados, las luces, los ruidos, gente que no conozco, lugares que no conozco, y un montón de cuestiones más que quizás se hablan poco desde los lugares donde se trabaja este tema. Sí me parece importante pensar también un poco en las causas, ¿no? Porque en general la mayoría de quienes estamos acá presentes trabajamos con las consecuencias. Y me parece que es importante pensar las causas, porque existen esas causas. Por ejemplo, cuando se habla de consumo problemático y se busca criminalizar, no todo el tiempo, y poner como victimarios a las personas que consumen, cuando en realidad no lo son. Pero yo en 20 años de trabajo nunca había visto en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general la cantidad de drogas que existen. Y para que eso pase, tiene que haber una connivencia clara y concreta entre el cierto poder político, ¿sí?, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y los narcos. Acá imagino, seguro, veo, hay gente de los barrios y es muy claro lo que está pasando en los barrios populares con esta cuestión. Y entonces atacamos a aquellos que sufren, ¿no?, la consecuencia, aquellos que inclusive, sin criminalizar, digo, porque es lo que hace la derecha y Jorge Macri y algunos más, aquellos que utilizan, digamos, esto
el narcomenudeo como forma de supervivencia para sostener y mantener a su familia, para darle de comer a sus hijos, ¿no? Pero ahí es donde atacar. A los grandes narcos y demás, no. Y esas son las causas, digo, porque si, como decía mi abuela, ¿no? Si se muerto el perro, se acabó la radio. Y tenemos que matar al perro, y el perro es el narcotráfico. Y hay que hacerlo, y hay que pensar cómo, y el Estado debe hacerlo también. En esta cuestión de que se discuten siempre los artículos, un artículo muy controvertido, son varios en realidad, pero de la ley de salud nacional de salud mental, el famoso artículo 20, siempre una cuestión de riesgo hacia terceros. Bueno, empecemos por la Casa Rosada de la Jefatura de Gobierno, ¿no? Digo yo, en esto de riesgos hacia terceros, que es muy evidente y manifiesto, pero en esta cuestión de pensar, porque es necesario, porque la problemática de la situación de calle crece cada día más, porque hay un montón de externaciones que tienen una alta psiquiátrica, pero no tienen el alta social, y es necesario que se piense y se trabaje sobre alta social, porque existen legislaciones como la Ley Nacional de Salud Mental, como la Ley 448, que también hubo mucho trabajo ahí y fue como pionera de un montón de otras situaciones. Toda la estructura que falta y todos los recursos que en vez de ponerlos para reprimir a aquellos que sufren las problemáticas, para sumar cada vez más el personal policial que busque, persiga y encarcele a estas personas, tal vez deberíamos ver esto, digo, ¿no? Las casas de medio camino tan famosas que jamás se terminaron de hacer, un montón de cuestiones que tienen que ver con dispositivos más específicos para tratamientos ambulatorios, y un montón de cuestiones más. Digo, creo que la mayoría de quienes estamos acá presentes conocemos todo eso y sabemos, digo, insisto con lo que decía el doctor Gustavo Moreno, de que termina siendo una manifestación de buenas intenciones si el Estado no hace lo que tiene que hacer. De hecho, con la ley, con la situación de calle, conseguimos la ley 3706 en un contexto muy complejo, hace muchos años atrás, conseguimos lograr la ley 27654, ley nacional sobre... ¿Y qué hizo el gobierno? Se desligó de responsabilidad. Entonces dijo, bueno, acá cada uno arréglese como pueda. El Estado Nacional no va a poner presupuesto y sabemos que en muchas situaciones las provincias están desfinanciadas completamente, que no hay recursos para lo más básico, a veces ni siquiera para pagar los sueldos de los empleados provinciales y municipales, y tampoco hay una estructura, digamos, ¿no? en general, para trabajar estos temas. Pareciera que igual es más fácil, en todo el tiempo, lo escuchamos todo el tiempo, esta cuestión de poner a la persona que sufre todos estos temas como el malo, el feo, el peligroso, el que hay que encerrar, el que hay que expulsar, como bien decía acá Gustavo, esta cuestión también de cuando se armó este protocolo de salud, hace un poquito un fallo de la jueza migratoria en relación a esto, con una presentación de APDH y algunas organizaciones que venimos elaborando el tema. Esta cuestión de la casa de brujas que hubo en relación a las mamás con criaturas, ¿no? Con esto de que llevaba, y lo hemos visto, lo hemos presenciado, y tenemos compañeras en Frida que han pasado por estas situaciones, un móvil policial, y no había ningún profesional de por medio que pudiera decir que la mamá o esta mujer estuviera en algún tipo de padecimiento mental o algún tipo de consumo problemático, pero la cuestión era sacarle esa criatura, porque no quieren criaturas en la calle. Todo lo que vemos que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de emular, ¿no?, esto del gobierno nacional, digamos, hay una competencia de HDP a ver quién es más y que no está pudiendo llegar a definir quién. Pero en esa competencia
están arrasando con un montón de derechos y cuestiones básicas, insisto, de las poblaciones más vulnerables, ¿no? En esto de dejar de bajar cada vez más los recursos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires una baja de recursos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en relación a todas las problemáticas sociales. Eso incluye la situación de calle y todos los programas que están relacionados con esto, y un montón de cuestiones más donde todo el tiempo lo que se está tratando, está habiendo un desalojo prácticamente por día. Nosotros somos parte de la coordinadora de desalojo, en contra de los desalojos de la Ciudad de Buenos Aires, y hay prácticamente un desalojo por día. Ese desalojo por día, que además de manera irregular, de manera ilegal se están haciendo, que tiene que ver que como los desalojos judiciales tardan mucho y es muy burocrático, inventaron una figura que a través de la Guardia de Auxilio decir que hay un peligro de derrumbe. La verdad, primero celebrar este tipo de espacios de discusión y de mesas tan prestigiosas como para poder dar un puntapié en estas discusiones que nos apremian y en base a la discusión colectiva ir pensando políticas públicas y demás que traten de resolver o por lo menos encauzar las situaciones. Obviamente, por mi rol en el gobierno de la provincia, tengo que sí o sí nombrar o hacer mención de lo que decía el jefe de gobierno de la ciudad la semana pasada. O sea, no puedo esquivar esa parte, pero bueno, haremos brevemente para así hablar un poco o cerrar un poco sobre los temas que nos competen. Primeramente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se olvidó que la provincia de Buenos Aires teníamos una gobernadora de su signo político, ex jefa de gobierno de esta ciudad, que fue la base por la cual nosotros empezamos a hacer nuestras políticas. La base que teníamos era de una ley que nos proponía dispositivos móviles, 0 dispositivos móviles activos y creados en el territorio. No teníamos ningún tipo de dispositivo de alojamiento, ya sea un parador, ya sea 24 horas, ya sea 30 minutos. No había ningún tipo de política pública de la provincia de Buenos Aires destinada a eso. No teníamos un área de atención a familias en situación de calle específica, sino que era un área compartida con la atención a cualquier problemática inmediata que surgía dentro de las familias. Ese es el estado de situación inicial con el cual nosotros entramos al gobierno de la provincia el 10 de diciembre del 2019 y con el cual el gobernador empezó a trabajar y empezamos a dar respuestas. Hoy en día estamos en una situación totalmente distinta de eso. De los dispositivos móviles tenemos 7 en el territorio trabajando todos los días. De lo que son creamos el programa de Centro de Integración Social, por la experiencia también que hubo en Capital y por su buen funcionamiento, obviamente charlado y hablado con las organizaciones sociales y eclesiásticas que también laburan la temática. Hoy tenemos 58 centros ya activos en la provincia de Buenos Aires y creando más, y lógicamente toda esa política se va articulando mancomunadamente, como decía, con las organizaciones sociales y también con los municipios, con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo tratamos del área nuestra que tiene que ver con la asistencia a las familias. Ahora bien, en la problemática que nosotros trabajamos, no nos podemos quedar solamente por una cuestión de recursos. O sea, es imposible resolver la temática de la situación de calle de las familias si lo trabajamos solamente por una cuestión de recursos. Y ahí es donde la articulación con las otras áreas, en el caso nuestro, el gobierno de la provincia, de los municipios, pero en el caso de Capital serán sus propios ministerios, la articulación con la salud mental y con los consumos problemáticos es indispensable para el buen funcionamiento de estos dispositivos. No tenemos forma de abordar, no tenemos forma de tratar de que esas personas puedan cursar la situación que están sufriendo y poder salir a la vida normal si no tenemos intervención de los equipos profesionales en el tema. Y eso es un trabajo también que no tiene un nombre de programa, que no está publicitado en ningún medio, pero sí requiere mucho trabajo en el territorio constante. Tener en cuenta que nosotros tenemos un problema de extensión en la provincia que hace más difícil el abordaje de esta situación. Obviamente también sabemos cómo funciona las personas que están sufriendo esta problemática. Lo que hacen siempre es trabajar conjuntamente con la actividad económica. Donde hay actividad económica, donde hay movimiento, tratan de estar, y lógicamente también porque no tienen dónde estar, se quedan en esos lugares. Por eso también nos parece, la verdad, muy inhumano hablar de personas en situación de calle que son de la provincia de Buenos Aires, que están en Capital, porque no tienen forma de confirmar eso que dicen. ¿Por qué que le piden el DNI?
le preguntan cuándo estuvieron hace 15 años en un lugar o hace 10. Me parece que es solamente una cuestión de propaganda política, que lo único que hacen, y como decían otros compañeros, es tratar de mostrar una ciudad limpia, una ciudad sin problemas, sin ningún tipo de situación, y es lejos de lo que está pasando, y por eso tratan de tomar las cartas en el asunto. Toman cartas en el asunto de la manera más fácil y sencilla, que es ir y sacarlos. Es ir y pedirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires que se haga cargo de esas personas, cuando no tienen capacidad en el gobierno más rico de la Argentina de hacerse cargo de esas temáticas. Ahora bien, como les decía, el problema que tenemos con la situación de calle en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal y en cualquier otro lugar de la Argentina y del mundo, no se puede trabajar de manera simple. Tenemos que trabajarlo, todas las áreas intervinientes. No va a haber una sola dirección, un solo ministerio, un solo área que pueda tomar esa causa por todas las problemáticas que tiene. Lo tenés que hacer de manera compleja, indefectiblemente. Y otra cuestión es territorial. Por más que tengamos una visión política donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea distinto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, no trabajar en conjunto esas problemáticas es un error garrafal, porque las personas que están en situación de calle en Lanús o en el centro de la ciudad tienen la misma problemática y van a recorrer el mismo territorio porque se conectan a través de los trenes, y como también se conectan millones y millones de argentinos que no sufren esa problemática, pero sí van a trabajar de un lado al otro, y es un área interconectada de todo tipo de maneras. Entonces es imposible que nosotros podamos abordar una situación como la que plantean utilizando los recursos de un área y no de otra, porque si no empiezan a pasar estas cosas. Empieza la gente a revolearse, las personas en situación de calle que son de uno, son del otro, y de vuelta nos olvidamos de que atrás de eso hay personas, hay familias enteras que sufren eso, y ven a sus propias autoridades hablar de quién se hace cargo y quién no, en función de algo que no sabemos también, que no queda muy claro de dónde lo sacaron. Todas esas cuestiones me parece que hay que ponerlas de manifiesto, hay que trabajarlas de esa manera, y la articulación, no importa el color político de los gobiernos, tiene que ser de todos los estados. Del gobierno de la provincia de Buenos Aires trabajamos con todos los gobiernos municipales, sean azules, amarillo, violeta, rosa o sean como sean. Trabajamos tanto con San Miguel, con San Isidro, con Avellaneda, con Lanús, con todos los gobiernos municipales, sobre todo los que tienen esta temática. Tratamos de articular porque es la manera en la cual nosotros vamos a poder dar algún tipo de resultado. Como decía el compañero, buscar soluciones completas y no parciales de la situación, porque si no, lo que están planteando del gobierno de la ciudad es mandar a la gente y después no hay ninguna resolución para esas personas, sino los cuida otro. Y me parece que ahí es el problema también de la inmediatez que hay, se está trabajando todo el tiempo en los últimos tiempos, es todo tiene que ser una solución inmediata, todo tiene que ser para responder ya en las redes sociales en esos tiempos, y la verdad que los problemas complejos no se van a resolver de esa manera. No va a haber manera que lo podamos hacer. Por eso, como les decía al principio, y para ir cerrando y no robarle mucho más tiempo, así puede haber algún intercambio, es indispensable que a este problema complejo le demos soluciones complejas, tanto en lo metodológico como también en lo territorial. Muchas gracias. Agradecerles la presencia en esta primera jornada, pero también comprometerlos porque ustedes saben, hace ya 2 años nosotros venimos presidiendo la Comisión de Promoción Social acá en la legislatura, y ahora vamos a seguir continuando con la comisión. Por lo tanto, nos permitió planificar un trabajo y seguir en una hoja de ruta que nos permite ir midiendo objetivos que nos vamos proponiendo de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Uno de los ejes principales que nosotros abordamos es el tema, obviamente, de la ley que ya existe. Nosotros ya contamos, muchos lo dijeron, ya contamos con las leyes. O sea, esta jornada que nosotros tratamos primero de que la legislatura no funcione en soledad, ¿no? ¿Verdad? Porque si funciona en soledad y aislada de lo que pretende representar es un problema. Y segundo, subsanar problemas que tiene la política actual, que es la delimitación de los campos de discusión con respecto a la academia, con respecto a lo jurídico, con respecto a las organizaciones políticas y sociales. Nosotros tenemos que poder, por eso esta jornada y por eso va a haber muchas más, lograr un intercambio para tener una agenda en común y dar respuestas concretas a lo que hoy en la Ciudad de Buenos Aires
se presenta por Jorge Macri como algo que yo lo vengo planteando. Ellos van a anticipar. Ellos empezaron diciendo, bueno, fíjense, los presupuestos hablan y siempre son claros. Ellos en qué invierten más el Ministerio de Desarrollo, en los centros de inclusión. En eso invierten más y la verdad que la apertura de centros fue bastante importante en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años. Conveniados en la mayoría. O sea que hay mediadores, no sé, hoy el tweet que sacó se lo va a tener que meter en el tuje porque no quiere más intermediarios. Pero la verdad es que el Estado y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requiere de las organizaciones comunitarias, políticas y sociales para llevar adelante estas políticas. Por lo tanto, la estigmatización que se hace permanente es falsa, porque es el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que plantea esta relación para llevar adelante en los territorios las políticas públicas. Ahora bien, nosotros yo creo que tenemos una ley que es muy buena de la ciudad. Creo que la ley nacional, a partir del decreto que mencionaba Jorge Macri en ese tuit, reclamándole en esa cuenta de almacenero al gobernador Kicillof cuánto gastaba, ¿no? Cuando digo, si son personas en situación de calle, son personas en situación de calle, ¿no? Ni siquiera, yo no vi ningún intendente ni al gobernador llorar ni quejarse de todas las personas que están yendo a la provincia de Buenos Aires a partir de los ya 500 desalojos que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos que se hacen atados a un proceso y otros que se hacen de una manera irregular, completamente a favor de intereses privados, como lo de Ratuchnik y Flia. Ratuchnik lo debemos conocer todos los que estamos acá, es un privado que compra casi manzanas enteras en la Ciudad de Buenos Aires por 1,5 millones de pesos con gente viviendo y que después la ciudad le tiene que pagar para que tenga un tiempo para que las familias consigan un lugar. Por lo tanto, también estamos hablando de poca eficiencia de los recursos y también estamos hablando de niveles de corrupción muy importantes en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que también es requerida que la política pública se prolije y empiece, ¿no?, a ver esos hoteles familiares a donde se mandan a las personas, a ver, inspeccionar qué lugares y cómo son los centros de inclusión, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que un poco la cuestión de las jornadas, ¿por qué lo atamos a consumos y salud mental? Nosotros el año pasado llevamos a cabo el tercer censo popular de calle y la verdad que una de las cuestiones, muchos de los que están acá participaron, la verdad que una de las cuestiones está cruzada, es lo mismo, hoy no se puede abordar calle simplemente brindando una solución habitacional que además es temporaria. No se puede trabajar en la emergencia, o sea, trabajemos en la emergencia, pero trabajemos a mediano y a largo plazo, como decía Horacio, para trabajar sobre las causas que generan. Y ahí hay una ley, está la ley de calle, y creo que lo que nosotros tenemos que fortalecer son 4 cuestiones que para mí serían como fortalecer la ley y que la política no empiece a inventar cosas que no tienen sentido, ¿no? Porque ahí nos empezamos cada uno a separar, a dividir. Yo hago el foro de Fafafa, yo hago la convención de no sé qué, yo hago el encuentro de no sé qué. La idea es generar un ámbito, compañeros, donde veamos las herramientas que ya existen, como la ley de ciudad, y a partir de eso decir, bueno, ¿cuáles son las soluciones que nosotros podríamos perfeccionar y hacer más perfectible esta ley? Porque la ley ya existe y hay que pelear por el financiamiento, como decían muy bien los compañeros. Y yo creo que ahí hay que abordar algo. La cuestión de adicciones en la ciudad, hay 2 leyes, no hay una. En la ciudad hay 2 leyes, una del 2007 y la otra creo que es del 2019. Ninguna reglamentada, una tiene que ver con los aspectos más generales de las adicciones y otra que obliga a la Ciudad de Buenos Aires a generar un diagnóstico anual para saber cuál es la realidad con la que se encuentra la ciudad con respecto a los consumos problemáticos. Ambas leyes no están reglamentadas, ambas leyes no tienen presupuesto, pero son buenas. Tendríamos que empezar por exigir y por trabajar y por ver si hace falta algo de esas leyes. Otra cuestión, la inclusión laboral. Si nosotros hablamos de calle y no hablamos de salud mental, no hablamos de consumos, no hablamos de inclusión laboral y no hablamos de solución definitiva de vivienda, no queremos abordar el problema de la calle. Y yo creo que lo que hoy queda muy al descubierto por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
es esta política que bien decían en uno de los informes los compañeros del CELS, bifronte. Por un lado, la asistencia en la calle, la asistencia en la emergencia, y por el otro lado, la persecución, la estigmatización, y algo que no saben cómo resolver, pero que ya están preparando el terreno, que es como volver a una ley de colonial de, ¿cómo se llamaba? La de vagos y malentretenidos, que te llevaban preso. ¿Usted quiere ingresar al centro de inclusión? No. ¿Usted quiere ingresar al centro de inclusión? No. Bueno, a la tercera vez se lo mandan preso. Tampoco hay lugares en las alcaldías, tampoco hay lugares en las comisarías. Digo, ahí también tenemos un gran problema, que es que tenemos a los detenidos, a veces 15 detenidos en un baño en una alcaldía. Ahora, lo que están preparando el terreno es para eso, es para esas 2.500 personas que no ingresan a los centros de inclusión, que tienen problemas de salud mental, que tienen problemas de adicciones y que la única solución que se le está ocurriendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es encerrarlas o agarrar un tren y mandárselas a la provincia. A ustedes. No hay mucha imaginación en esto y vienen preparando ese terreno y por eso empiezan con las notitas y no se quejan de una desfinanciamiento que hubo de la ley nacional, porque el pasarle la responsabilidad a cada jurisdicción es sin plata, vos encargate, no sé cómo, pero encargate, es de financiar esa ley es prácticamente ya inexistente. Y en vez de reclamar lo que tendría que reclamar como cualquier provincia que tiene que ver con la coparticipación federal, que tiene que ver también con los recursos de algunas leyes que financia el Estado Nacional, no, bueno, son otros los enemigos que se construyen. Como hoy otro tuit que también planteaba la asistencia directa. En la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las políticas son de asistencia directa. Ciudadanía porteña se cobra directo, subsidio habitacional se cobra directo, ticket social, que es una aberración, se cobra directo. Preasis se cobra directo, lo que pasa es que la gente no lo puede sacar del cajero porque son 900 pesos. Ese es el programa que la Ciudad de Buenos Aires tenía para los pacientes externados de salud mental. No lo puede sacar del cajero a no ser que vayan juntando varios meses. Entonces, la mayoría de la asistencia era directa, no lo mediaba nadie de la política, no lo mediaba ninguna organización social, no existía eso. Otra vez peleándose con un fantasma que no existe, ¿no? Y la permanente estigmatización de quienes sí, después convenian, gestionan y brindan lugares o centros de inclusión, o CPI, o grupos comunitarios con los comedores y todas las organizaciones libres del pueblo que hoy cumplen una función que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cumple. Entonces, principalmente en un escenario que nosotros vemos que van a avanzar con mucha virulencia, con mucha estigmatización y con una... sí, represivo, en un escenario directamente represivo para personas que lo han perdido todo, Es por eso que nosotros planteamos estas jornadas para poder trabajar sobre estos ejes. Adicciones, lo que tiene que ver con soluciones habitacionales definitivas, lo que tiene que ver con salud mental y el cuarto eje, no lo olvidé porque estaba hablando muy rápido, la inclusión laboral. Si nosotros no podemos, porque en esto sí hay que discutir con el Ejecutivo local con propuestas concretas, creo que eso es lo que tenemos que generar, creo que eso es lo que tenemos que armar, creo que esa tiene que ser nuestra agenda y que, como decía bien Horacio, una parte la llevaremos adelante en la legislatura y otra parte obviamente la llevaremos adelante con todas las organizaciones políticas, sociales, culturales y demás que están involucradas y comprometidas con esta temática. Así que este es un primer encuentro, era presentar esta hoja de ruta, era poner en común, creo que nos faltan seguramente un montón de actores más convocar, pero es necesario que podamos dar desde el campo popular, nacional y popular, una respuesta unificada, no fragmentada, porque como bien decía Pablo, no podemos quedarnos a mitad de camino con las soluciones, porque si no, eso da lugar a malas interpretaciones por parte del Ejecutivo, da lugar a que la gente se resienta más porque parece que nada terminara de solucionar nada y todo es piripipí, y que nosotros podamos pelear de una manera integral a una problemática que si no se aborda de manera integral es imposible solucionarla. Así que muchas gracias por estar hoy.
pero más nos vamos a tener en el próximo encuentro. Y si nos olvidamos de convocar a alguien, si nos olvidamos de actores, si nos olvidamos de... convoquémonos y tomemos la responsabilidad cada uno de nosotros para que esto sea realmente más que una jornada, un ámbito de trabajo y de pensar políticas públicas. Así que muchísimas gracias. Por favor, ¿qué significa esta primera jornada sobre salud mental y consumo en situación de calle aquí en la legislatura? Contanos, Olga, ¿cuál es tu reflexión? Creo que es un tema esencial el tema de la salud mental. Y el tema de la situación de calle y el consumo problemático es un tema que en realidad es un tema patente. Lamentablemente en los últimos tiempos el Poder Ejecutivo local, bajo el manto de la protección a las personas en situación de calle, en su salud mental y consumo problemático, ha sacado un protocolo que en el 2024 que es un hostigamiento muchas veces a las personas en situación de calle, donde implica el traslado compulsivo sin intervención de ninguna autoridad judicial. Esto está judicializado, pero además de esto tenemos que reconocer que en la ciudad de Buenos Aires no hay dispositivos de salud mental, no hay dispositivos de consumo problemáticos. La ciudad ha sido condenada en varias oportunidades, hasta un fallo del Tribunal Superior del 2019, donde reconocía que la Dirección de Salud Mental no tenía dispositivos. Y esto es un tema para todos nosotros que venimos a tratar hoy, ¿no? Gustavo, hay una ley de salud mental que no conozco yo acá en la ciudad, y si la hay, ¿cómo se trabaja esto con la gente de situación de calle? Esa relación del espacio público con la salud mental, ¿vos cómo la podés relacionar? Sí, la ley de salud mental es una ley que fue muy buena, digo, fue porque no se usa esa ley, la 448, después vino la ley nacional, y la ley nacional es la que utilizan los juzgados nacionales de familia, no quieren utilizar la legislación local porque son juzgados nacionales, eso hace muy difícil aplicar la legislación local, pero de todas formas es esencial el tema de una trazabilidad intersectorial entre salud mental y situación de calle es esencial, pero con un abordaje claramente territorial, con un abordaje que sea capaz de la subjetividad y ver que estamos frente a un problema complejo, no lineal, no es un tema de salud mental, respetar la subjetividad y saber qué le pasa a cada persona. Finalmente, los espacios que traten este tema, es decir, nosotros conocemos el Borda, no sé, Moyano, que son nacionales, pero la ciudad, ¿cómo trata este tema? ¿Tiene edificios públicos, arquitectura preparada en todo caso o no? Sí, el Borda y Moyano son locales de hace muchos años, no son nacionales, pero realmente tienen una visión muy médica. Nosotros necesitamos una visión mucho más interdisciplinaria, con psicólogos, con trabajadores sociales, que analicen la subjetividad de cada una de las personas, y entre ellas las personas en situación de calle. Necesitamos claramente mayores recursos humanos y mayores recursos físicos. Y ahora sí, finalmente, ¿qué se espera de esta jornada? ¿Actualizar las leyes? Contanos. Yo me conformo con poner el tema en la agenda pública. Yo creo que si podemos poner el tema en la agenda pública para un tratamiento claro, cabal, concreto, y no solamente el hostigamiento a las personas en situación de calle desde la salud mental, ya ganamos en esta primera jornada. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Bárbaro. Una reflexión sobre esto, contanos qué significa estar acá y qué perspectivas después de esta jornada ves. Bueno. Estar acá en la legislatura tratando un tema como es la salud mental y el consumo problemático con compañeros y compañeras en situación de calle, la verdad que tiene una relevancia importante. Creemos que este es el lugar donde hay que dar este tipo de discusiones y tratar de compartir, de intercambiar conocimientos para tratar de llegar a una política pública que realmente contenga, sostenga y trabaje con estas personas de manera humana, no compulsiva, ni criminalizando ni estigmatizando a las personas que sufren este problema, ¿no? Así que básicamente es esto, esta es la primera jornada, por lo que lo llamamos así. Hay muchos referentes de distintos espacios que trabajan con la salud mental y el consumo problemático y profesionales en el tema. Y la idea es eso, es un poco hacer circular la palabra, intercambiar, saber lo que existe, lo que hay, lo que falta y de lo que hay, qué es lo que sirve y qué es lo que podríamos modificar. Horacio, vos que estás justamente palpando la situación de calle de mucha gente,
¿Cómo se ve esa salud mental en ellos? ¿Cómo lo ves cada vez más? ¿Cómo se trata a su vez hoy el Estado de la ciudad? Y a su vez, ¿qué edificios o qué lugares hacen falta para este tratamiento? Contanos. No, la salud mental en calle, la verdad que es complejo, es muy complejo hablar de salud mental en calle, digo, cuando vos tenés todos tus derechos vulnerados y donde además estás sobreviviendo en las peores circunstancias, ¿no? La verdad que es muy complejo, pero bueno, hay que trabajarlo, se ve un aumento preocupante de esta población, no lo negamos, pero también creemos que existen leyes ya, la ley nacional, existe la ley 448, creemos que de ahí se pueden tomar ciertos elementos que nos permitan poder armar dispositivos temporales como centros de día, casas de medio camino y demás que hagan que esta población pueda de manera más libre recibir el tratamiento y todo lo que necesita para superar esta problemática. Muchas gracias. No, gracias. Bárbaro.